6:44. El profesor Iván Gatón, internacionalista, experto en geopolítica, conversa con nosotros esta noche como cada jueves. Hola Iván, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le fue de su viaje? Iván Gatón es el hombre que más anda en un avión, con pandemia, sin pandemia, se va el COVID o no se vaya, con vacuna, sin vacuna. Una vida interesante. Bueno, la vida del académico tiene que ser siempre intensa. Interesante, claro. Intensa. ¿Usted se imagina un académico que además tenga una vida monótona? No, eso no coordina. No, es que los estudios dan para uno entonces estar siempre en eso que los griegos llamaban la aletheia, o el sentido de la sorpresa. Y por esa razón es que, bueno, con la academia uno siempre está entre Platón y Aristóteles. Esa es la mejor vida. La alianza AUKUS. Bueno, la alianza AUKUS nos lleva a un estadio donde entiendo que la humanidad tiene que ubicarse, y es que el mundo ya no está en el eje transatlántico. Cuando vemos a una Francia, a una Alemania quejarse de que Estados Unidos negoció con Australia, que es una isla continente de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, dejando a Francia embarcado con un contrato de más de 56.000 millones de dólares, con 2.500 millones de dólares que habían dado por adelantado, siendo Estados Unidos el principal aliado de Europa. Ahí está la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué nos indica esto? Y luego de lo que sucedió en Afganistán, que el mundo cambió. Y Estados Unidos toma las premisas que había planteado la administración Obama, que es el giro hacia el Pacífico. Entonces encontramos en Europa, por ejemplo, algo que no habíamos visto en 2 décadas, y es que Francia llama a consulta a su embajador en Washington, para que veamos la gravedad del asunto. Entonces, en los círculos europeos se hablaba de que, señores, pero es que estamos con un Biden que es Donald Trump sin Twitter, en términos de políticas bilaterales con nosotros, con los europeos. Es decir, Biden, fíjense cómo se manejó con nosotros con Afganistán, y miren ahora con esta alianza AUKUS. Pero algo interesante también, y que es bueno puntualizar, todo el área del Pacífico, que siempre fue lago español desde que Magallanes y luego Juan Sebastián Elcano, que fueron los primeros que digamos así, la dieron a conocer para Europa, fue un lago español y siempre fue un eje donde incluso un famoso tratado que fue el de Tordesillas llevaba enfrentamientos, porque estaban las islas Molucas o islas de las especies o especiería, que por eso es que Colón se queda frustrado y muere frustrado, porque él estaba buscando esas islas. Y es que ahí no solamente hay materias primas fundamentales, sino que está la mayoría de la población del planeta. Entonces estamos hablando que el Indo-Pacífico, donde está la India, donde está el estrecho de Malaca, por donde pasa el 60% del comercio mundial, donde está Pakistán, que tiene una inversión en el puerto de Gwadar de parte de China de 40.000 millones de dólares. Entonces nos vamos a todo lo que es la zona del mar meridional chino, las islas Diaoyu o Senkaku, las islas Spratly, las islas Paracelso, y en otra zona que es fundamental en el mundo del Pacífico, que es Indonesia, con 15.000 y pico de islas. Y tenemos las islas Nutanu, porque hay inconvenientes, porque también todo ese mar debajo tiene petróleo, tiene gas. Estamos viendo de nuevo que el mundo, después de 500 años, se mueve al Asia, por la densidad poblacional, por los recursos energéticos, y evidentemente que Europa, lamentablemente, todo indica que parece que se convertirá en un museo. Alguien dice, bueno, he escuchado comentarios de que, o análisis de personas cercanas, de que Estados Unidos también iría en ese camino, porque el crecimiento de Asia con toda la zona aledaña es muy fuerte, además es muy pujante. Los bríos que lleva Asia parece que se podrían llevar de encuentro otras economías, y aún Asia no ha conseguido algunas alianzas e inversiones que quiere, porque tiene ciertas limitantes, pero cuando eso, digamos que se despeje,
el daño que le va a hacer a las economías del otro lado del mundo va a ser todavía mucho más grande. ¿Qué piensas tú, profesor? Bueno, eso tiene efectos en esta área del mundo, que cuando el Asia baja su influencia, lo toma el Atlántico. Claro. Ese eje transatlántico. De este lado aumenta. De este lado ahora va a bajar, porque, bueno, ¿cómo crecen nuestras economías cuando los países asiáticos compran materias primas nuestras? Sí. Estados Unidos tiene una gran ventaja geopolítica, y es que es un país continente, que tiene un lado en el Atlántico, pero tiene el otro costado que es en el Pacífico. Y también Estados Unidos, una isla que era posesión española, porque reitero, los científicos, porque esos descubridores eran científicos, en ese caparazón de madera, recorrer esos mares con lo difícil que era navegar, eran los españoles. Y había unas islas que eran las Marianas, donde está la isla de Guam, y esa es una de las bases militares principales de Estados Unidos. También Hawái, que coincidencialmente también fueron los españoles que llegaron primero allí. Es decir, España fue sustituida por Estados Unidos en la zona del Pacífico. Había un galeón, que era el galeón de Manila, que incluso hacía la conexión con el muelle de Acapulco, pasaba por México en un camino que había de burros y caballos, que se llamaba el Camino de China, porque se traía toda esa seda, toda esa porcelana que la tenemos aquí en Santo Domingo. República Dominicana es uno de los pocos lugares del mundo que tiene porcelana china de la dinastía Ming, de ese galeón de Manila. Entonces, luego nosotros tenemos una incidencia de parte del mundo asiático que va incluso con la alimentación. Es decir, hay una vinculación nuestra con el mundo asiático a través de ese Estados Unidos, que en el momento en que España va en declive, Estados Unidos se queda con Cuba, Puerto Rico, pero se toma las Filipinas. Y Filipinas son 7.500 islas, eran las islas de San Lázaro. E incluso se habla un idioma que viene del español, que es el chabacano. Por ejemplo, en las Islas Marianas se habla un idioma que la base es el español, que es el idioma chamorro. Y nosotros trajimos para acá, de esa zona del mundo, términos como bikini, o la moda de bañarse en la playa. Los europeos no se bañaban en la playa. El 90% de los marineros de la época de Colón y adelante no sabían nadar, porque eso es una costumbre de la zona del Pacífico, Polinesia, Melanesia. Por ejemplo, el pareo, eso también lo trajeron los españoles de la zona del Pacífico. El bikini es un nombre también de la zona. El mango es un nombre polinesio. Es decir, lo que fue la globalización en sentido amplio y extenso, que se inició hace 500 años, se inició con ese contacto que iniciaron los españoles llegando hacia el Pacífico, y que luego Estados Unidos sustituye en la guerra hispanoamericana a finales del siglo XIX. Es decir, que el mundo siempre sigue girando alrededor de los intereses económicos y comerciales, y sobre todo un elemento, y es que el comercio siempre también trae un elemento cultural. Y el otro elemento que a veces se pasa por alto, y yo lo digo por ejemplo con China, la población china aumenta porque llega la papa de América, pero también llegó el boniato, o como nosotros le decimos aquí, la batata, también les llegó el maíz, es decir, hubo un intercambio de productos, el maní, bueno, es decir, que es un mundo que siempre es maravilloso descubrir, que siempre seguimos girando sobre los mismos ejes, pero no lo conocemos a fondo. ¿Usted concuerda con que los próximos 10 años, sobre la base de todo esto que se está viviendo, de este posible retorno a guerras frías, este desarrollo de la zona de Asia, la situación política que tiene Estados Unidos, podría ser que se redefina el ajedrez en los próximos 10 años? El futuro siempre es impredecible. Incluso el gran filósofo Carlos Enrique Marx decía que el azar
tiene categoría histórica. Histórica. Pero evidentemente Estados Unidos tiene bases en Corea del Sur, tiene buenos aliados en Japón, ahora con los australianos. Pensábamos que con lo de los talibanes íbamos a ver un desenlace muy rápido en Taiwán, pero no ha sido así. No, pero es que Taiwán también tiene una gran protección. Además, la forma de los chinos ver el mundo es distinta a la nuestra. Los chinos nunca irían a una guerra donde ellos pudieran perder. Por eso ellos tienen a Sun Tzu detrás y el arte de la guerra. Es decir, no hay por qué llegar a la destrucción. Mejor esperemos. Yo creo que sí que puede haber un escenario un poco distinto de aquí a 10 años, pero no debemos subestimar que Estados Unidos también ha sumado a la India, y la India ya tiene la misma población que China. Ya estaban cerca, me parece que ya tienen la misma población que China. Entonces, India es quien maneja el acceso al estrecho de Malaca. Entonces, los chinos, por ejemplo, si vemos el mapa de China, allá abajo en el sur, obligatoriamente, si le cierran el paso, no van a tener materias primas, ni de lo que depende de China. China depende del comercio exterior, por eso necesita amplitud en esos mares. Entonces, con India cerrando del otro lado y con India teniendo problemas con China, la gente no sabe que hace 2 meses hubo un enfrentamiento entre soldados chinos e indios y murieron 21. Lo que sucede es que ellos hicieron un acuerdo: 0 disparos, escupitajos, patadas, trompadas, pero eso es a 5.000 metros de altura, allá en el Himalaya. Un acuerdo de caballeros. No nos vamos a disparar, pero nos vamos a dar todos los golpes que se pueda. Una nueva forma moderna de tener guerras también. Eso es muy de países con cultura milenaria como los chinos y los indios, pero evidentemente Estados Unidos, a pesar de todo, tiene una posición, digamos, ya de fuerza, porque hasta Vietnam, que todavía vemos películas de los vietnamitas y los americanos peleando, le dijo a los americanos: hey, tengo a China al lado y China me dominó 900 años, ven, ayúdame, vamos a hacer ejercicios navales conjuntos. Profesor Gatón, siempre es interesante tener sus conversaciones aquí por la noche, solo que deberíamos darle los 55 minutos completos, porque yo sé que a la gente le interesan estos temas. Gracias. Qué bueno haberlo tenido aquí, nos despedimos usted y yo.